Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. El Espíritu Santo les enseñará lo que convenga decir. El Evangelio continúa profundizando el tema tan conocido de la fidelidad del creyente en medio de las pruebas. El juicio de si uno se pone de mi parte. Jesús va caminando de Jerusalén, todavía le quedan algunas etapas de ese itinerario geográfico, existencial y teológico que ha de recorrer asumiendo su destino. Junto a él caminan sus discípulos, especialmente a ellos van dirigidas las enseñanzas del Maestro, válidas también para todos, y donde Jesús insiste que el testimonio ha de ser sincero, valiente y público. La actitud fundamental de los que caminan con Jesús es la confianza en el Padre. Lucas desarrolla esta instrucción mediante varios dichos, logia de Jesús. En nuestro relato se nos habla de una confianza en Dios que anima a dar testimonio de Cristo y proporciona seguridad. Aunque las palabras de Jesús van dirigidas a sus discípulos, amigos, ahora se pide un compromiso individual si tiene confianza en el Padre. Cada creyente es responsable de su relación con Jesús. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, o si alguien me niega la opción del discípulo, ha de ser valiente y afirmativa. Las dificultades no pueden apartarnos del camino del seguimiento si creemos y confiamos en él. A continuación, añade Lucas dos palabras sobre el Espíritu Santo que tienen cierta relación con el testimonio, especialmente la segunda. A propósito de hablar mal de Jesús, al que hable contra el Espíritu del hombre, afirma que es peor pecar contra el Espíritu Santo, pues el primer pecado se puede perdonar, no así el segundo. Pecar contra el Espíritu consiste en oponerse directamente con palabras, actitudes y comportamientos a su acción reveladora y también a su perdón. En otras palabras, negar el valor salvador del mensaje de Jesús proclamado en la comunidad cristiana. El segundo dicho sobre el Espíritu está situado en el ámbito comunitario. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, se refiere a la postura del discípulo ante los tribunales que lo juzga precisamente por eso, por ser discípulo de Jesús. Este no tiene que inquietarse, pues el Espíritu abogará por él. La seguridad en los momentos difíciles de la vida la da el Espíritu Santo que conduce, guía y defiende el camino de la comunidad. Descubro al Espíritu Santo en nuestro testimonio comunitario. Dios se va realizando conforme a la lealtad y deslealtad a Cristo en nuestra vida diaria. Él actúa por medio de su Espíritu, que es la presencia viva y perenne de Jesús entre nosotros. De la postura que el discípulo tome o deje de tomar ante los demás respecto a la fe en su Señor, dependerá su destino definitivo. Una fe que no actúa por medio de la caridad no es auténtica y por tanto no es capaz de salvarnos. Jesucristo nos llama a dar testimonio de su palabra, pero ha de ser un testimonio con nuestras obras, un testimonio de lo que es ser un auténtico cristiano, que consiste en ser amigo de Jesús y seguirlo por el camino de la cruz.
Este seguimiento ha de ser alegre aún en medio de las dificultades presentes. Se puede pensar que las condiciones del mundo presente son muy difíciles, incluso las más difíciles. ¿Qué hay que la palabra del Señor no pueda realizarse si así es su voluntad? Pero nosotros tendremos que responder al llamado de Dios. Hay que responder a su bondad para no caer en las acechanzas del maligno. Y podemos poner la culpa en las propagandas de televisión, los programas y películas tan atractivos, es decir, en las corrientes de pensamiento, en las modas y en el ambiente que impera en este mundo, en la sociedad actual, que muchas veces tiende a apartarnos de Dios y de sus mandamientos. Pero pensemos en todas las dificultades que sufrieron los primeros cristianos que dieron la vida por el Señor, o en los que fueron a evangelizar por el mundo entero, o que tuvieron que vencer los deseos de riqueza y de poder, etc. Y gracias a su perseverancia y fidelidad, nosotros hemos conocido la fe. Hoy el Señor llama a cada cristiano a mirarle a Él, a contemplar su belleza y llevarla a todos. No importan las dificultades, porque es el Señor el que da la fuerza si uno se deja guiar por Él. Sí, es verdad que el hombre es débil y habrá caídas por el camino. Recordemos que San Pedro, lo negó 3 veces. Pero Pedro se acercó a Jesús, que lo levantó y lo llamó a dar su vida totalmente, hasta que al final entregó su vida en una cruz, como lo hizo Jesús, su Maestro. Pero tomemos la mano de Jesús, confiemos plenamente en Él. No nos quedemos en el suelo cuando caigamos, sino confiemos en la gracia de Dios y arrepentidos como Pedro, pidámosle perdón cada vez que nos apartemos de Él. Pidamos su gracia, su misericordia y reconciliémonos con Él en el sacramento y también reconciliémonos con los hermanos. El mundo de hoy tiene sed de Dios y Dios nos llama a llevarlo a cada alma. No va a ser fácil, ya lo dijo el Señor, pero el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para dar fruto. Hay que ver un poco más allá para darnos cuenta, no de las dificultades que nos esperan, sino del cielo que nos espera. Ilumine los ojos de su corazón. San Pablo expresa su alegría por el buen cristiano y comportamiento de la iglesia de Éfeso, y les recuerda su oración por los pertenecientes a esta iglesia de Éfeso. Esta oración tiene varias peticiones. Pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo le conceda el espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Pide igualmente que ilumine los ojos de su corazón para que comprendan la esperanza a la que han sido llamados, para que también así comprendan la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. De esa manera Dios manifiesta su gran poder también en la persona de Cristo, a quien resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en el cielo. Apoyándonos en esta lectura, podemos dar gracias a Dios por todos los dones que nos ha regalado en su Hijo Cristo Jesús. No solo nos ha dado la vida humana, sino también la vida divina de la gracia por medio del bautismo y de los demás sacramentos, haciendo de verdad hijos suyos. Nos ha regalado igualmente a todos las verdades para vivir ya con sentido e ilusión en esta vida terrena, antes de disfrutar de la vida total o de la vida de total felicidad después de nuestra muerte y resurrección. Es claro que el agradecimiento a Dios debe llenar nuestro corazón. Al que ante los hombres se pone de parte del Hijo del Hombre, Él se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y estas son las ideas claras que el Evangelio de hoy nos deja. Por ello, breve pero denso en sus enseñanzas el Evangelio de este día. La primera enseñanza de Jesús no es fácil de entender y de estar de acuerdo con ella. La misma postura que adoptemos sobre Jesús delante de los hombres, esa será la que adopte Jesús ante los ángeles de Dios. Si le aceptamos y confesamos,
Si le negamos, Él hará lo mismo ante ese tribunal angélico, es decir, ante Dios. También nos congratula el amplio perdón de Dios con nosotros. Está siempre dispuesto a perdonarnos, incluso cuando hablemos mal del Hijo del Hombre. Pero de entrada nos deja perplejos la otra afirmación de Jesús: al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. No parece compatible con el ofrecimiento continuo por parte de Dios de su perdón y de su amor. Los teólogos buscan una explicación. La más común entre ellas, es que no se puede perdonar al que blasfeme contra el Espíritu Santo porque es el que viendo la luz, el que viendo su mal, no quiere arrepentirse, no quiere recibir el perdón. Es el que rechaza y resiste con obstinación al Espíritu Santo, es el que niega la gracia y el llamado a la conversión y prefiere y decide finalmente quedarse en el mal y en el pecado. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y noticia veritatis proficere, pax et bonum.